La alquimia es una disciplina que ha fascinado a las mentes curiosas a lo largo de la historia. Si bien se originó en tiempos antiguos y se considera precursora de la química moderna, la alquimia trasciende los límites de la ciencia convencional y abarca aspectos filosóficos, espirituales y simbólicos. Aunque la alquimia tal como se practicaba en la antigüedad no es reconocida como una ciencia rigurosa en la actualidad, su influencia y legado son innegables. Se cree que la alquimia se desarrolló de forma independiente en varias culturas antiguas, incluyendo Egipto, China, India y el mundo islámico, antes de llegar a Europa. Sin embargo, fue en el antiguo Egipto donde se atribuye su origen, siendo los alquimistas egipcios, como Hermes Trismegisto, quienes sentaron las bases de la alquimia a través de sus escritos y enseñanzas. La alquimia tenía dos objetivos principales, la transmutación de metales y la búsqueda de la piedra filosofal. La transmutación de metales se refería al intento de convertir metales comunes en metales preciosos como el oro y la plata, utilizando diversos procesos y sustancias. Este aspecto de la alquimia a menudo era buscado por motivos económicos y materiales, pero también tenía implicaciones simbólicas y espirituales. Se creía que la transmutación de los metales reflejaba una transformación interna en el alquimista, llevándolo hacia la perfección y la iluminación. La búsqueda de la piedra filosofal, un legendario objeto alquímico, también era un objetivo central. Se creía que la piedra filosofal tenía el poder de conferir la inmortalidad y la capacidad de realizar transmutaciones perfectas. Además de su supuesta capacidad para transmutar metales, la piedra filosofal se consideraba un símbolo de sabiduría y plenitud espiritual. Los alquimistas creían que a través de su búsqueda, podían desvelar los misterios del universo y lograr una profunda transformación personal. Aunque la alquimia tenía objetivos concretos como la transmutación de metales y la búsqueda de la piedra filosofal, sus beneficios y logros trascendían las metas materiales. La práctica alquímica estaba profundamente arraigada en la exploración de la naturaleza y en la comprensión de los procesos y ciclos de la vida. A través de experimentos, observación y reflexión, los alquimistas buscaban desvelar los secretos de la naturaleza y su interconexión con el ser humano. Si bien la alquimia no logró alcanzar la transmutación literal de los metales, su influencia fue significativa en el desarrollo de la química moderna. Los alquimistas sentaron las bases de la experimentación científica y desarrollaron técnicas y procedimientos que sentaron las bases de la química moderna. Muchos de los primeros químicos notables, como Robert Boyle y Robert Hooke, estuvieron influidos por la alquimia y utilizaron sus principios en sus investigaciones científicas. Además de sus contribuciones científicas, la alquimia también dejó un legado en términos de su enfoque en la transformación personal y la búsqueda de la sabiduría espiritual. La alquimia simboliza el viaje interno del individuo hacia la autorrealización y la trascendencia de la dualidad. A través de la práctica alquímica, los alquimistas buscaban purificar su propia naturaleza, integrar sus aspectos opuestos y alcanzar un estado de plenitud y armonía. En resumen, la alquimia es una disciplina fascinante que combina elementos científicos, filosóficos y espirituales. Si bien la alquimia tal como se practicaba en la antigüedad no es reconocida como una ciencia rigurosa en la actualidad, su legado perdura. La alquimia inspiró a generaciones de científicos y filósofos, sentando las bases de la química moderna y ofreciendo una visión profunda de la transformación personal y la conexión entre el ser humano y el universo. La alquimia es una antigua disciplina que se remonta a miles de años atrás. Sus orígenes se encuentran en diferentes civilizaciones y culturas alrededor del mundo, como el antiguo Egipto, China, India y el mundo islámico. Cada una de estas culturas desarrolló su propio enfoque y prácticas alquímicas, pero todas compartían el objetivo común de buscar la transformación y comprensión de la naturaleza. En el antiguo Egipto, se cree que la alquimia surgió como un intento de entender y dominar los procesos de la naturaleza. Los alquimistas egipcios, como Hermes Trismegisto, dejaron una huella significativa en la tradición alquímica a través de sus escritos y enseñanzas. Estos textos enfatizaban la conexión entre el ser humano y el cosmos, y exploraban conceptos como la transmutación de metales y la búsqueda de la piedra filosofal. En China, la alquimia se desarrolló en paralelo con la medicina tradicional china. Los alquimistas chinos buscaban el elixir de la inmortalidad y la transmutación de metales,
pero también se centraban en el uso de sustancias alquímicas con fines medicinales. La alquimia china se basaba en la teoría del yin y el yang, así como en los 5 elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua, para comprender los procesos de transformación en la naturaleza y en el cuerpo humano. En la India, la alquimia se conocía como Rasayana, y se centraba en la transformación y purificación de metales, así como en la búsqueda de la inmortalidad. Los alquimistas indios creían en la existencia de un elixir divino, llamado Amrite, que confería la inmortalidad y el conocimiento eterno. Durante la Edad Media, la alquimia se extendió por todo el mundo islámico. Los alquimistas islámicos, como Jabir ibn Hayyan, también conocido como Jiber, hicieron importantes contribuciones a la alquimia. Jabir desarrolló un enfoque sistemático y experimental en sus investigaciones alquímicas y propuso una teoría de los elementos basada en la combinación de sustancias primordiales. A medida que la alquimia se desarrollaba en Europa, se encontraba en un punto de encuentro entre la ciencia y la espiritualidad. Los alquimistas europeos, como Paracelso y Basil Valentine, continuaron con las investigaciones sobre la transmutación de metales y la búsqueda de la piedra filosofal. Paracelso introdujo la idea de que los metales y los compuestos químicos poseen propiedades medicinales, y desarrolló la teoría de los 3 principios, sal, azufre y mercurio. Valentine, por su parte, exploró la dualidad en la naturaleza y la importancia de la paciencia y la perseverancia en el trabajo alquímico. A medida que la ciencia moderna se desarrollaba, la alquimia fue evolucionando hacia la química. Aunque muchos de los procesos y experimentos alquímicos resultaron ser erróneos, la alquimia sentó las bases de la experimentación científica y contribuyó al desarrollo de técnicas y conocimientos químicos. Muchos de los primeros químicos notables, como Robert Boyle y Robert Hooke, estuvieron influidos por la alquimia y utilizaron sus principios en sus investigaciones científicas. En la actualidad, la alquimia se considera principalmente como un legado histórico y una fuente de inspiración en campos como la filosofía, la psicología y el arte. Su enfoque en la transformación personal, la conexión entre el ser humano y la naturaleza, y la búsqueda de la sabiduría espiritual sigue siendo relevante en la actualidad. En resumen, la alquimia ha existido desde tiempos antiguos y ha evolucionado a lo largo de los siglos. Su legado abarca culturas y civilizaciones diversas y ha dejado huellas en la química, la medicina y la espiritualidad. Aunque no se practica como una ciencia rigurosa en la actualidad, la alquimia sigue siendo un tema fascinante que ofrece una visión profunda de la relación entre el ser humano y el universo. Paracelso, Hermes Trismegisto y Basil Valentine en el mundo de la alquimia. 1. Paracelso. Paracelso, 1493 a 1541, fue un médico, alquimista y teólogo suizo que desafió las creencias médicas y alquímicas de su tiempo. Su obra más destacada, Liber per excelsis de natura rerum, el libro de Paracelso sobre la naturaleza de las cosas, enfatizó la relación entre la alquimia y la medicina. En sus escritos, Paracelso defendía la idea de que los metales y los compuestos químicos poseen propiedades medicinales. Creía que a través de la alquimia se podían extraer y concentrar las virtudes curativas de las sustancias naturales. Introdujo el concepto de la Signaturg en la alquimia, que sostenía que las propiedades de una sustancia se revelan a través de su apariencia física y su similitud con el órgano o enfermedad que puede curar. Paracelso también desarrolló la teoría de los 3 principios, sal, azufre y mercurio. Estos principios no solo se referían a sustancias químicas, sino que también representaban las fuerzas esenciales presentes en todo el universo y en los seres humanos. Según Paracelso, el equilibrio y la armonía entre estos principios eran fundamentales para la salud y la transformación personal. 2. Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto es una figura mítica en la alquimia y está asociado con los conocimientos ocultos y la sabiduría espiritual. Se le atribuyen varios textos alquímicos y filosóficos, siendo el más conocido el Corpus Hermeticum. El Corpus Hermeticum es una colección de escritos que presentan una cosmovisión espiritual y filosófica. Los textos exploran temas como la naturaleza divina del hombre, la relación entre lo material y lo espiritual, y el proceso de transformación personal. Ellos enfatizan la idea de que los seres humanos son microcosmos que reflejan el orden del universo. La tabla de esmeralda, tabula esmaragdina,
Es otro texto atribuido a Hermes Trismegisto y es uno de los textos más famosos de la alquimia. En él se describe de manera enigmática los principios fundamentales de la alquimia, incluyendo la búsqueda de la piedra filosofal y la transmutación de los metales. La tabla de Esmeralda enfatiza la importancia de comprender y trabajar en armonía con las fuerzas naturales y cósmicas para lograr la transformación interior y alcanzar la sabiduría espiritual. 3. Basile Valentine. Basile Valentine, un misterioso alquimista alemán que vivió en el siglo XVII, es conocido por su obra principal, Triumphwagen Antimonii, el carro triunfal del antimonio. Esta obra se centra en el proceso de transmutación del antimonio en oro, pero también aborda temas más amplios de la alquimia. En el Triumphwagen Antimonii, Valentine describe el proceso de la transmutación alquímica de manera simbólica y alegórica. También explora la idea de la dualidad en la naturaleza, enfatizando el equilibrio entre opuestos, como lo masculino y lo femenino, lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo. Valentine sostiene que este equilibrio es esencial para el éxito en la alquimia y en la vida en general. La obra de Valentine también aborda la relación entre la alquimia y la medicina. Sostiene que ciertas sustancias alquímicas tienen propiedades curativas y pueden usarse para tratar enfermedades. Además, Valentine defiende la importancia de la paciencia, la perseverancia y la experimentación en el trabajo alquímico. Estos alquimistas y sus obras representan diferentes enfoques y contribuciones a la alquimia. Cada uno de ellos ha dejado un legado significativo en la historia de esta disciplina, explorando tanto los aspectos prácticos como los simbólicos y filosóficos de la alquimia. Sus escritos continúan fascinando y desafiando a aquellos interesados en adentrarse en el mundo de la alquimia.